Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a hacer una exposición del texto de Terry Eagleton, de Introducción que es la literatura, que forma parte de su libro Introducción a la teoría literaria de 1983 y que elegimos como texto iniciático de esta materia justamente porque nos une la misma pregunta, ¿no? La teoría literaria, ustedes saben, como disciplina, una disciplina científica que que tiene como objeto de estudio la obra literaria, el hecho literario. Por lo tanto, la primera pregunta natural que se plantea es ¿qué es la literatura? Es una disciplina que nace a comienzos del siglo XX con el afán de sistematizar y llevar un poco el método más científico a las reflexiones que existen en torno a la literatura. Para contextualizar un poco el texto en sí mismo, bueno, Terry Eagleton es un crítico literario de la cultura, un crítico inglés que nació en 1943 y que es discípulo de Raymond Williams, fue discípulo de Raymond Williams, o sea, viene de una tradición marxista. Y vamos a encontrar eso también en este texto, en un poco las conclusiones a las que él va llegando, un enfoque bastante culturalista, ¿no? De entender a la literatura enmarcada y contextualizada en una época histórica y en una sociedad cultural determinada. Por lo tanto, lo que entendamos como literatura va a cambiar también de acuerdo a el contexto y la cultura en la que nos encontremos. Bien, en este texto él parte del punto de partida que yo les decía recién, dice si hay algo que se llama teoría literaria, entonces hay algo que se llama literatura sobre lo cual teoriza. De ahí que la primera pregunta necesariamente sea ¿qué es la literatura? Yo acá lo sistematice de esta manera, digo, bueno, él va caminando por diferentes aproximaciones que suelen hacerse en relación a conceptualizar la literatura y pone a cada uno de estos acercamientos los pone en juicio, los pone en cuestión y dice, bueno, a ver, pero ¿cuáles son las fallas o los problemas de estos enfoques? Estos peros que yo los marco acá dentro del mapa conceptual no quiere decir que tengamos que invalidar estos enfoques, porque justamente estamos en una disciplina que no es una ciencia dura y que no tiene una única verdad, ni la va a tener, sino que un poco la idea justamente es que empecemos a problematizar y complejizar nuestras acepciones en torno a lo que es o no es literatura y en torno al hecho literario. Cada uno de estos acercamientos a nosotros nos va a enriquecer para entender el hecho literario y los vamos a encontrar también en diferentes momentos, en diferentes discursos que circulan. En la escuela los vamos a encontrar y los vamos a usar muchas veces también, eh, porque uno quizás a veces empieza con algunos acercamientos mucho más simples y a medida que vamos avanzando, ¿no? En la trayectoria educativa, bueno, podemos ir complejizando y podemos ir llegando a estas preguntas que nos hacemos hoy, que es, bueno, a ver, ¿estamos conformes con esta definición de lo que es, ya sea la función literaria o de lo que es la literatura? ¿O qué preguntas le haríamos a esta definición? ¿Qué problemas o qué vacíos nos parece que tiene? ¿Cómo podemos seguir reflexionando en torno a esto? A raíz de eso, esto para decir más que nada esto, que no desestimemos una idea u otra porque no sea perfecta, sino que justamente que nos ayuden a seguir complejizando lo que entendemos por literatura. Eh, bueno, como les decía, les traía la actividad de que ustedes previo a ver esta exposición y tras hacer varias lecturas del texto hagan un mapa conceptual propio. El mapa conceptual nos sirve no solo como una síntesis visual después para repasar o para estudiar el texto, sino que nos enfrenta a ver realmente si comprendimos el texto, qué comprendimos, qué nos falta, porque nos obliga un poco no solo a resumir, sino a tratar de crear un espejo de la propuesta del texto, ¿no? De cuál es la pregunta central, de cuáles son las ideas principales, de cuál es la estructura y la jerarquía que el autor nos propone, y nosotros tratamos un poco de representar eso en nuestra síntesis visual. Como les decía, la idea es que ustedes puedan contrastarla, tanto con esta que yo les subo como con la de los demás grupos. Yo voy a ver si puedo subirlos para que queden todos ahí disponibles, porque no hay una única manera de hacerlo y no hay ningún mapa conceptual que sea perfecto. De hecho, este tampoco es completamente exhaustivo. Hay ideas del texto que por ahí están buenas y son importantes, que voy a intentar recuperarlas oralmente y que quizás no están acá. Pero bueno, sí me pareció una buena manera de entrar al texto el pensar
cuáles son los diferentes acercamientos que él trae a colación y cuál es su respuesta a cada uno de estos acercamientos, ¿no? Que también nos van a ir llevando a cuál es su propuesta específica en relación a entender la literatura, que tiene bastante que ver con lo que nosotros les proponemos desde la cátedra. Bueno, un primer acercamiento, él habla de esta cuestión de entender la literatura como obra de ficción, que es algo que suele salir bastante rápido y que salió de hecho también en el debate de la primera clase, que es esta oposición entre lo real y lo ficticio, lo verdadero y lo imaginado, ¿no? Es decir, sí, yo creo que esto es literatura porque es un texto de ficción, porque es un texto imaginado, porque no es verdad. El pero que él le pone, que él, bueno, lo desanda con varios ejemplos históricos y tal, nosotros podemos también traerlo al presente muy fácilmente, es que hay textos objetivos, entre comillas, más que objetivos sería con afán de verdad o que buscan reflejar algo concreto de la realidad, que incluimos dentro de la literatura, y otros imaginativos que no solemos incluir. Podemos pensar acá, por ejemplo, en lo que son los diarios de escritores, los diarios de viaje, las crónicas de India, ciertos ensayos, ¿sí? Hay muchos textos que no calificaríamos como ficticios y que quizás sí englobamos dentro de lo que entendemos como literatura. Y bueno, en estos que excluye, él pone este ejemplo de Superman, que justamente es para traer a debate, como debatíamos en la otra clase. Pero sí pensar que hay muchos textos que hacen uso de la ficción. Podemos pensar también en ciertos textos publicitarios, por ejemplo, que crean historias y que probablemente no incluiríamos dentro de lo que entendemos como literatura. Entonces, superando esta idea de la ficción, él, bueno, se acerca y recupera el planteo de los formalistas, que es un planteo en el que él se va a detener bastante y que, como yo les decía, ustedes van a ver de lleno en el segundo cuatrimestre, porque bueno, el formalismo ruso es un movimiento muy importante y el primero que se entrega con un afán científico, digamos, con un grado de sistematización muy fuerte al estudio de lo literario, y que ya no van a poner el patrón de la oposición ficción-realidad, sino que la oposición la van a poner en el empleo de la lengua, ¿sí? Van a poner el foco en la forma y no en el contenido. No importa tanto sobre qué se escribe, sino cómo se escribe, cómo se utiliza el lenguaje, y van a ver en lo literario que acá está esto que también salía de la clase pasada, esta diferencia entre lo literario y la literatura. Dice, los formalistas en realidad no era su objetivo, no se ocuparon tanto de definir la literatura como campo discursivo, sino más bien lo literario como cuál era el empleo característico de la lengua, cuáles eran los recursos específicos que conforman, ¿no? El discurso, que conforman el discurso literario o el recurso literario que podemos encontrar en diferentes tipos de discursos, ¿no? Y habla de esta idea de enrarecimiento del lenguaje ordinario. O sea, dice, lo que hace la literatura es violentar organizadamente el lenguaje ordinario. La idea de que hay un lenguaje normal, un lenguaje cotidiano, un lenguaje del día a día y un lenguaje literario en el cual se viene a romper con eso y el cual busca la experiencia del extrañamiento, la experiencia de llamarnos la atención de algún modo, ¿no? Acá dice, no hay proporción entre significante y significado. Yo creo que ustedes ya están cursando lingüística, si no me equivoco, pero bueno, esta cuestión esta cuestión básica del lenguaje en la cual una palabra como algo material, digo un sonido material que sería el significante, trae una imagen mental determinada. Entonces yo digo mesa y la imagen de sonora particular mesa me trae una idea de una madera con 4 patas que se usa para comer, bla y bla. Dice, en el lenguaje literario no hay una proporción como si en el cotidiano. Nosotros en el lenguaje cotidiano lo único que queremos es que nos entiendan, hacernos entender. Entonces decimos mesa, ya se entiende que es la mesa y punto. En cambio, en el lenguaje literario vamos a jugar con la forma, vamos a jugar con el significante. Dice, el lenguaje se gala de su ser material y ya el objetivo del lenguaje no es solo que me entiendan lo que quiero decir, no es solo la relación con el significado, sino que es
como envolverse en esa misma materialidad, ¿no? Enriquecer la materialidad del lenguaje en sí misma. Que esto también entra un poco en relación con el tercero, que vamos a ver después, que es la idea del discurso no pragmático. Porque entra en relación con, bueno, no quiero tanto conseguir un propósito puntual en el otro, conseguir algo en particular, sino que lo que quiero es envolverme en el mismo uso del lenguaje, ¿bien? Y bueno, si hay un propósito, si hay un efecto que esto genera, es el efecto del extrañamiento, el efecto de salir de esta naturalización del lenguaje que tenemos en el momento a momento. Y el primer pero, digamos, que va a poner Eagleton en relación a eso, es que los formalistas hablan como si toda la literatura fuera poesía. Y es cierto, digamos, que todo este planteo, digamos, del formalismo se puede entender muy bien fundamentalmente desde la poesía, porque es cierto que la poesía hace mucho esto, y bueno, con la actividad práctica que ustedes van a tener para esta clase, la idea es que puedan ver un poco eso, de que quizás un poema, bueno, me quiere transmitir una idea particular, y esa idea, seguro hay una forma muchísimo más simple y directa y fácil de transmitirla, pero el poema lo que hace es darle vueltas y vueltas y jugar y entrar al hecho concreto de otra forma absolutamente diferente, ¿no? Quizás más sofisticada, quizás no sofisticada, pero con una sonoridad particular, buscando una palabra y no la otra, buscando la respiración, el sonido, ¿bien? Para que nos produzca algo en el cuerpo, algo en la emoción, más allá de algo en el sentido, ¿bien? Y bueno, lo que va a decir Eagleton es que no toda literatura es poesía y hay muchísimos textos que nosotros consideramos dentro de la literatura y que no producen ni buscan un enriquecimiento particular del lenguaje. Podemos pensar en un cuento realista. eh, no, por ejemplo, bueno, acá sí también es interesante pensar el cuento que charlábamos el viernes pasado de Oguanta, justamente Oguanta, que es poeta, digamos, y se nota también en su narrativa. Ese cuento, por ejemplo, si bien era un cuento realista, tiene un juego muy particular con el lenguaje y podríamos leerlo desde este lugar porque hay un enrarecimiento ahí también del lenguaje con esto de las repeticiones, de la musicalidad, de la estructura esta que va repitiendo a lo largo de todo el cuento con diferentes palabras. Pero hay otros cuentos, por ejemplo, cuentos realistas que lo que buscan quizás es imitar tener un lenguaje despojado o imitar la forma de hablar de la gente en la vida común, digamos, y no necesariamente un texto literario tiene que tener un lenguaje que nos rompa la cabeza, ¿no? Eso dice por un lado, ¿no? Y por otro lado dice, bueno, hay una confusión entre literatura y poesía. No toda desviación, no todo enrarecimiento del lenguaje es poético, ¿no? Yo puedo escuchar que yo por ahí es mucho lo que hacen justamente los chicos o los adolescentes de buscar todo el tiempo romper y violentar el lenguaje, crear expresiones nuevas, modificar la manera correcta, digamos, correcta entre comillas, de hablar y ese mecanismo no necesariamente es una producción de literatura, ¿no? Por ahí tiene otro propósito o ninguno en sí mismo, y esto se relaciona con lo que dice, de que en realidad no hay tampoco algo así como un lenguaje normal y un lenguaje enrarecido, sino que esto siempre depende del contexto. ¿Cómo determinamos lo que es el lenguaje normal? Sí podemos determinar lo que es la norma, digamos, o sea, lo que es la formalidad de, bueno, las, las normas estipuladas de tal lengua, según en nuestro caso la radio o lo que fuese, pero cuando ya entramos al campo del habla y al campo del uso del lenguaje, no hay una norma única, sino que sabemos que justamente el uso del lenguaje depende 100% de la cultura, del momento histórico, de la edad, de la geografía, bueno, de un montón de patrones que se entrecruzan para configurar nuestra manera de hablar. Y a partir de ahí se configura lo que se entiende como lenguaje normal en tal contexto, que va a ser absolutamente distinto de lo que se entiende como lenguaje normal en tal otro, ¿no? Desde esa normalidad uno puede hablar de una desviación. Entonces yo podría leer ahora una noticia de un diario de acá mismo de Buenos Aires, del 1870,
y seguramente me va a parecer que es un lenguaje súper enrarecido y capaz que hasta me parezca poético. Porque digo, mirá el vocabulario que usan, o mirá esta forma de decir esta cosa, ¿viste? Y quizás en ese momento no tenía nada de poético, ni de raro, ni generaba nada en el que lo leía más allá de una información en particular. Entonces es muy interesante eso para pensar, porque quizás sí hace al efecto literario o al efecto poético esta cuestión de sacarnos de cuadro un poco, ¿no? Como de llamarnos la atención. Pero quizás no fue escrito desde ese lugar. Entonces, bueno, es interesante pensar eso y a partir de acá ya entra entonces, como les digo, no es que vamos a desestimar esta propuesta, pero sí entra esta primera idea de que, bueno, entonces hay algo de lo que entendemos por literario que no es esencial, que no podemos definirlo y que es así de una vez y para siempre, sino que justamente depende del contexto. Que él hace una salvedad y dice que los formalistas también reparaban en eso, porque dice que para los formalistas lo literario era una función de las relaciones diferenciales entre dos formas de expresión y no una propiedad inmutable. O sea, ya los formalistas proponían esto de que no es una propiedad inmutable del lenguaje, de que tal cosa es literaria siempre y para siempre y en todos lados, punto, sino que justamente tiene que ver con una cuestión de oposición. Defino qué es el uso normal, ordinario del lenguaje y a partir de ahí puedo entender cuál es el uso enrarecido, ¿no? Bien, seguramente me están quedando fuera del tintero algunas cuestiones del formalismo, pero si les queda alguna duda con esta, después, bueno, la suben al foro y lo seguimos charlando, es algo que vamos a recuperar siempre. Me voy a ir a el tercer discurso que él trae, el tercer acercamiento que trae, que es entender la literatura como un discurso no pragmático, es decir, un discurso que no tiene un fin práctico determinado. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho y es muy de la escuela cuando vemos las funciones del lenguaje, ¿no? Uno dice, bueno, el lenguaje puede tener una función informativa, que son textos que me quieren informar sobre algo. Una función apelativa, que son textos que me quieren convencer como una publicidad. Una función expresiva, que son textos que lo que quieren es transmitir la expresividad, el sentimiento del emisor. Una función poético-literaria que se centra en el mensaje, o sea que un poco no quiere nada, digamos, o no es que no quiere nada, pero que se centra en la forma y que lo que busca es, más allá del contenido o de conseguir algo en el receptor, lo que busca es trabajar a partir de esa forma del mensaje, ¿no? Y se relaciona un poco con lo que veíamos recién de esto de centrarnos en el significante y en la posibilidad del lenguaje como por sí mismo, una cuestión medio autorreferencial. Entonces acá dice, bueno, hay un acercamiento que lo que plantea es eso, que un poco el texto literario no quiere conseguir nada, no quiere tener ningún efecto concreto en su entorno social, sino que es lenguaje por el lenguaje mismo. Y lo pone en cuestión y lo podemos poner en cuestión bastante fácil también. Porque dice, bueno, en buena parte de lo que se clasifica como literatura, el valor verdad y la pertinencia práctica se considera importante para el efecto total. Esto lo podemos relacionar también con la idea de literatura como ficción, porque habla del valor verdad, porque muchas veces nos vamos a encontrar con el enfoque que plantea que lo que diferencia al texto literario o al texto de ficción, en realidad esto para la ficción sí lo podemos traer con más facilidad, lo que diferencia al texto de ficción es que no le debe nada a la verdad, no busca ser juzgado como verdadero o falso, porque no es ese su objetivo de representar una realidad que alguien pueda decir, sí, lo que estás diciendo es verdadero o no, sino que en todo caso busca otras cosas, ¿no? Como configurarse como verosímil o inverosímil, generar emociones y demás, pero como que se corre de el valor verdad. Esto para en la ficción, digamos, nos sirve mucho para entender la idea de ficción. Pero dice, muchas veces en la literatura el valor verdad sí es importante, así como la pertinencia práctica de lo que se dice. O sea, hay discursos o textos que son escritos y son producidos para un efecto particular en el contexto en el que se producen y que nosotros entendemos como dentro de la literatura.
podemos pensar ciertos discursos, lo mismo que hablaba de las crónicas de India, por ejemplo, cuando ustedes eh, se acerquen a la lectura de esta crónica de los viajeros, los primeros viajeros españoles o portugueses que viajaban a América y que escribían unas cosas que nosotros hoy vemos como en ciertas partes eran como muy poético, muy literario, muy impresionante y era una cuestión como de una cuestión muy aventurera y que usaban muchos recursos, digamos, que venían de la literatura, y el propósito era volver y que le financiaran los viajes que venían después, digamos, o sea, tenía un propósito práctico muy concreto y muy específico, ¿no? Eh, Acá trae como ejemplo los ensayos de Orwell. Bueno, en diferentes tipos de ensayos literarios podemos pensar lo mismo. O lo que salió que me pareció muy interesante la clase pasada cuando hablábamos del texto de Aguanta, que, que una compañera traía a colación esto de que puede ser también un texto de denuncia, ¿no? Y si bien me pareció interesante que también le preguntaron eso a ella de si tenía algún objetivo puntual con el texto, ¿no? Independientemente de que el escritor en su momento lo tenga o no lo tenga, o con qué nivel de conciencia, el texto literario funciona muchas veces eh, como un texto que ataca directamente, que ataca en sentido figurativo, ¿no? Como un texto que tiene un efecto concreto en su contexto, que se puede transformar en esto, en un texto de denuncia, en un texto apelativo que quiere conseguir algo, en un texto político. Pensemos en los manifiestos de las vanguardias, por ejemplo. Si agarramos el manifiesto surrealista, el manifiesto futurista, eh, sería difícil no considerar esos textos como textos literarios y sin embargo fueron escritos con fines muy específicos también, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la puesta en juego, ¿no? de esta concepción de la literatura como discurso no pragmático. Y también algo interesante que aparece acá es que dice, ojo, que muchas veces un texto se escribe con un determinado fin y se lee de una manera diferente. Hay una distancia, muchas veces no siempre, siempre hay una distancia entre la instancia de producción y la instancia de lectura. Por lo tanto, hay una distancia también entre los propósitos o los objetivos, ¿no? Entonces, ojo, porque por ahí yo escribo un texto, ¿no? Porque, qué sé yo, me tenía ganas de escribir este texto, no buscaba nada en particular. Y ahí los lee y dice, esto es un texto de denuncia. O hasta pasan cosas en un contexto determinado a partir de ese texto. O a la inversa, yo escribo algo con un fin muy determinado para lograr algo en específico y después ahí se lee como literatura, ¿no? Entonces acá parece algo interesante que él dice, bueno, entonces sería importante considerar a la literatura, dice, se deja la definición de literatura a la forma en que alguien decide leer y no a la naturaleza de lo escrito. Hay ciertos tipos de texto que quizás no se concibieron con fines pragmáticos, pero eso no garantiza que vayan a leerse adoptando ese punto de vista. Entonces yo retomo un texto literario y lo hago entrar en juego en una discusión política, por ejemplo. Y bueno, es interesante, digamos, pensar en esto, porque ya también dónde está la definición de literatura, qué tan dueño es la persona que escribe un texto, de si ese texto es literario o no, o de si va a tener tal efecto o no lo va a tener, o de qué manera, eh, para pensar en esta cuestión de lo pragmático. Bueno, y habla de esto que por ahí un texto puede producirse como un texto histórico-filosófico y luego ser leído como literatura. Vuelvo al ejemplo de las crónicas de viaje, que hoy leemos y estudiamos dentro del marco de la literatura y en su momento no eran consideradas así. Podemos pensar en textos mitológicos que también traían en su momento, o ciertos textos populares, en ciertos textos periodísticos mismos también, ¿no? Bueno, y particularmente hoy creo que hay muchas también zonas de frontera que son muy interesantes para explorar y que están creciendo mucho, como son quizá el ensayo literario, la literatura de autoficción, ¿no? Como toda una serie de textos que quedan ahí en una zona medio indeterminada y que podemos considerar como literatura por los efectos que tienen, por el uso del lenguaje, por quién los escribe o por dónde se publican, esto que hablamos también de, bueno, de quién decide también qué es literatura o qué no, y que al mismo tiempo también pueden tener otro tipo de finalidades, eh,
muy concretas, ¿no? Bueno, y a partir de acá, bueno, acá ya llega a la idea, ya al decir esto de que considerar a la literatura como las formas en que la gente se relaciona con lo escrito, ya Eagleton plantea acá, no hay absolutamente nada que constituya la esencia misma de la literatura. Y esto es categórico y lo tienen que tener grabadísimo y escrito en la primera página, digamos. No existe, no podemos definir la literatura como un objeto que tiene una esencia determinada, como podría definir una célula u otra cuestión. Porque justamente va a depender del contexto, de las maneras de lectura, de las maneras de producción, pero sobre todo y fundamentalmente de que una sociedad lo ponga en ese lugar, ¿no? Y ahí nos vamos al último acercamiento, que nos lleva un poco a lo que a terminar de desarrollar su propuesta, que él dice. Bueno, acá pone esta metáfora entre la literatura y los hierbajos, que está bastante buena, ¿no? A nivel relacional. Dice, bueno, la literatura un poco a veces es lo que queda, digamos, no es una categoría pura, sino que es una categoría hueca que uno puede llenar de diferentes maneras, ¿no? Dice, quizá literatura signifique cualquier texto que por tal o cual razón alguien tiene en mucho, ¿no? Y acá venimos a esta idea de los escritos buenos. Que se acuerdan que yo les preguntaba en la primera clase, cuando alguien trajo esto de... No, porque Eagleton no se plantea que los cómics no son literatura. Y hubo como unos gritos de enojo. Y más allá de la discusión de si el cómic es literatura o no, yo quería ir hacia una pregunta anterior, que es, ¿por qué nos enojamos si algo que nos gusta dicen que no es literatura? ¿O por qué queremos que lo consideren dentro de la literatura? Y bueno, acá viene este acercamiento que es muy importante, que es que la literatura de alguna forma siempre tiene la función social de poner un texto en valor, ¿no? Generalmente cualquier sociedad define como literatura y configura su canon literario con una serie de textos que considera relevantes, que considera que tienen una calidad, que son buenos, que son diferentes y un poquito superiores a otros tipos de textos, que merecen la pena, ¿no? Y acá él hace esta salvedad que dice, no quiere decir que un texto para ser literario tiene que estar bien escrito, sino que tiene que pertenecer a lo que se considera bien escrito. O sea, hablamos de tipos de texto, ¿no? Después, obviamente, uno puede decir, bueno, no sé, cuentos de terror, y obviamente habrá cuentos de terror que sean muy malos y que no querramos leer, pero que al leerlo digamos, sí, esto es literario porque cumple con ciertas características que responden a la categoría cuento de alguna manera, ¿no? Entonces él dice, a nivel como categorías, eh, cada sociedad define un poco y configura su corpus de lo que considera textos literarios como textos bien escritos, como una manera de escribir altamente estimada. Por lo tanto, entran en juego los juicios de valor, ¿no? O sea, ya estamos leyendo esta idea de que, bueno, no hay nada que sea esencialmente literatura, sino que tiene que ver con los juicios de valor, con cómo una sociedad determinada, y hablamos siempre de sociedad, no hablamos de individuos, porque ya va a ir a eso y va a decir, no es que sea una cuestión subjetiva y caprichosa, que yo pueda definir lo que para mí es literatura y que vos puedas definirlo totalmente aparte, sino que a nivel colectivo y social existen juicios de valor que van configurando lo que metemos dentro de la literatura y lo que no, ¿no? Y en el medio siempre hay, obviamente, zonas de discusión, zonas de frontera, que hacen también que esto vaya cambiando con el tiempo y que van haciendo evolucionar. Pero piensen que eso es un margen, y piensen en el margen amplísimo que ninguno de nosotros discutiría que sí es literatura o que no es literatura, ¿no? Y eso tampoco es así por esencia, porque no tiene por qué haber sido siempre así en la historia, ni tiene por qué ser así en el futuro. Es así porque forma parte de los juicios de valor compartidos por nuestra cultura en nuestro momento histórico, ¿sí? Y en nuestra ideología dominante, que acá es a donde va a caminar hacia esta idea de la ideología y de la cosmovisión del mundo en una relación directa con lo que se entiende o no por literatura.
Bueno, a partir de acá entonces podemos entender que cualquier cosa puede ser literatura y cualquier cosa que incuestionablemente se considera literatura, como Shakespeare o como Borges, puede dejar de ser literatura, ¿bien? Esto también, grabado a fuego, ¿no? No hay nada que en esencia sea literatura, entendamos que todo lo que para nosotros es incuestionable forma parte de nuestros juicios de valor y de nuestra cosmovisión de este momento histórico determinado. Los juicios de valor son variables. Además de que puede variar el juicio de valor, puede variar, dice él, los fundamentos sobre lo que nos basamos para definir entre si algo es valioso o no. Bueno, acá es donde les digo que se pone muy culturalista, ¿no? Y muy contextualista en el sentido de que toda definición va a depender un poco de la cultura en que está inmerso. Pero bueno, lo interesante de esto, también ahí hace una desviación que me parece que está buena para tener en cuenta, que es que cada lectura es una reescritura. Eso no lo puse acá, estaría bueno también por ahí agregarlo, porque es una idea que es potente, que él dice, hay textos que forman parte del canon literario desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pensemos, no sé, en los textos clásicos, y que sin embargo cada época los lee desde un lugar diferente, ¿no? Dice, interpretamos las obras literarias a través de lo que nos preocupa o nos interesa. Por eso cada vez que leemos una obra la estamos reescribiendo y por eso muy probablemente no estamos evaluando siempre la misma obra. Con Shakespeare es muy claro esto también, porque Shakespeare en su contexto usaba un lenguaje súper vulgar, por ejemplo, ¿no? El lenguaje de la obra de Shakespeare para ese público inglés era un lenguaje muy chabacano, por decirlo de alguna forma. Se animaba como a un montón de cosas que no, que no estaban acostumbrados esos públicos y que tenían que ver con el uso del lenguaje más popular. Y hoy para nosotros Shakespeare es algo como, bueno, súper sofisticado y súper, ¿no? Como complejo y la forma en que usa el vocabulario y demás. Entonces cada época se acerca a un texto de una manera diferente, cada lectura es una reescritura y en esa reescritura es que se configura si lo entendemos o no como literatura y por qué, ¿no? Y bueno, a partir de acá, esto que me parece que es importante también, bueno, ya llegamos entonces a esta cuestión de la variabilidad histórica y cultural de la literatura, entender la literatura como un discurso que al configurarse y variar de acuerdo a las características culturales de una sociedad determinada y de acuerdo a la cosmovisión de una sociedad determinada, también nos echa luz sobre esa misma cosmovisión, ¿no? La literatura como un corpus discursivo que nos ayuda a entender y nos viene a traer un reflejo de la cosmovisión de una cultura. A través de la literatura nosotros podemos entender a una sociedad, podemos entender nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de pensarlo, nuestra manera de estar acá, ¿no? Nuestras creencias, nuestros valores, podemos llegar a ellos a partir del texto literario. Dice, bueno, esta variabilidad y este juicio de valor está siempre en relación a una ideología, entendiendo la ideología, como dice, las formas en que lo que decimos y creemos se conecta con la estructura de poder o con las relaciones de poder en la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Ideología como cosmovisión, pero como una cosmovisión que no es ingenua ni inocente, ni tampoco totalmente subjetiva, sino que está totalmente atravesada por estructuras de poder y relaciones de poder. Dice, son modos de sentir, evaluar, percibir y creer que tienen alguna relación con el sostenimiento y la reproducción del poder social. Bueno, acá también podríamos desviar e ir para otro lado que quizás no queremos irnos tanto, pero sí esta idea de que toda sociedad tiene una ideología dominante y después obviamente hay un campo de lucha, diferentes ideologías en juego y por eso también en una sociedad puede haber diferentes concepciones en juego de lo que es o no es literatura y por eso esas luchas son también luchas políticas y luchas ideológicas, pero hay una ideología dominante de base que quizás es la que más se esconde, ¿no? Porque quizás es la que también lleva el disfraz un poco del sentido común, de lo que no cuestionamos, de lo que estamos todos de acuerdo, que, que en realidad se relaciona con las estructuras de poder vigentes y que va a determinar también
qué entendemos por un texto o un modo de escritura altamente estimado, que va a determinar qué es lo que entendemos por un corpus literario y que quizás no lo vamos a cuestionar. Bueno, yo creo que ahí ya estaríamos para ir cerrando. Espero haber sido claro. Es difícil, es bastante más difícil esto de hacer una clase unidireccional, porque bueno, uno no tiene el feedback el momento a momento para ver cuáles son las dudas, o también para generar un diálogo, una conversación que siempre se enriquece muchísimo más con las diferentes lecturas que ustedes puedan hacer. Pero bueno, espero que les sirva para estructurar la lectura, para despejarse algunas dudas, que puedan también como sumar a esto desde su propia lectura, desde su propio discurso. Y bueno, que nos leamos ahí si quieren participar, ya sea por alguna duda o por algún comentario, por algo que quieran sumar, por algo que tengan, a través del foro. Y bueno, y también lo vamos a hacer a través de las actividades, ¿no? La actividad siempre va a ser una manera de seguir poniendo esto en juego. La lectura de textos literarios, entre comillas, siempre va a ser una forma de seguir hablando constantemente sobre qué es lo que hace, qué encontramos acá, que para nosotros es literario y por qué, ¿no? Y, y bueno, más que nada quedarnos con esta idea de la potencia que tiene la literatura en relación a comunicar una manera de ver el mundo, ¿no? De una sociedad y de una cultura determinada. Y cómo el corpus que para nosotros hoy es literatura, aunque esté formado por textos que vienen de culturas y épocas históricas absolutamente diferentes, esos textos entran en nuestra literatura desde nuestra lectura particular. Entonces, nuestro Shakespeare, nuestro Homero, nuestro lo que sea, es el de nuestra sociedad y el de nuestra cultura, porque lo leemos a partir de ahí y seguramente distará muchísimo de las condiciones de producción y escritura de ese momento. Bueno, espero que les sirva, seguimos conversando y los dejo ahora con la actividad de lectura de textos poéticos. Como les decía, hoy es un poco una excepción, vamos a entrar por la poesía, pero después vamos a empezar a trabajar siempre con textos narrativos. La idea es que con este corpus de poemas ustedes puedan leerlos y generar una reflexión a partir de todo esto que venimos charlando, ¿sí? O sea, a partir de las discusiones sobre qué es literatura y qué no, van a ver que estos poemas tienen que ver con la literatura o con el acto de escribir o de leer, y que bueno, que puedan hacerlo dialogar desde una reflexión personal y subjetiva, obviamente, que puedan ponerlo en diálogo con alguno de los conceptos que vimos hasta ahora. Les mando un saludo y que estén muy bien.